discutir el problema que os había propuesto como ejemplo de aplicación de lo que vimos el día pasado. Si recordáis, estábamos con el movimiento circular como el caso particular del movimiento curvilíneo, que ese todavía nos tenemos que ocupar. Movimiento circular. Lo vimos uniforme, quitamos movimiento circular uniforme, le quitamos la restricción, de tal manera que aquí pues lo que llegábamos era deducir que cómo era la aceleración. La podíamos expresar como suma de la aceleración centrípeta y la aceleración tangencial. Nos decían cómo era, o sea, que veíamos esas direcciones intrínsecas al movimiento y veíamos que en módulo el término correspondiente a la aceleración centrípeta venía dado por la velocidad al cuadrado, el módulo de la velocidad al cuadrado dividido por el radio de la trayectoria, y para la aceleración centrípeta, para la tangencial, teníamos el cambio en el módulo de la velocidad con el tiempo. También lo veíamos, si recordáis, expresándolo en función de la velocidad angular. Entonces teníamos, siendo esto tita punto, tal como con la misma notación que utilizaba el día pasado. Y aquí teníamos, en la aceleración tangencial teníamos R. Por alfa, vamos a poner alfa como la notación que utilizaba, y esto era aceleración angular. Quito 2 puntos. Por cierto, una cosa que es importante, la voy a decir ahora, me la apunté aquí, digo, que es justo donde el día pasado lo dejé y digo, esto es lo primero que tengo que decir una vez, acerca del movimiento circular. Una expresión muy importante cómo podemos relacionar la velocidad angular y la velocidad lineal. El movimiento circular, que es como vectorial. Os avisé el otro día, estuve hablando con vosotros acerca de que la velocidad angular no es un escalar, sino que es un vector. ¿Cuál era la dirección? Teníamos en el plano XY, era el plano donde se encontraba la trayectoria circular, el eje Z perpendicular a ello. Entonces el vector velocidad angular tenía la dirección del eje Z y el sentido es un vector axial, viene dado por la regla de la mano derecha, del sacacorchos de nuestro giro, tornillo, como queráis llamarlo. Entonces el pulgar, hacéis girar los dedos y el pulgar os está diciendo el sentido del vector velocidad angular. Si era un movimiento antihorario, o sea, si esto era, ¿no?, se está moviendo la partícula en el sentido antihorario, visto de esta manera, es decir, que el eje Z está saliendo de la pizarra. Recordáis los ejes, hago girar el X hacia el Y, el pulgar me dice precisamente hacia, entonces tenemos que el Z está saliendo. Bueno, pues esa es la dirección. Tendríamos aquí omega, en este caso, por el vector unitario K en este problema, tal como he puesto yo los ejes. ¿De acuerdo? Vale. Pues podemos expresar teniendo eso en cuenta, la definición que estamos haciendo del vector velocidad angular. Este es el vector de posición, donde se encuentra la partícula. Pues el producto vectorial de esos dos podéis comprobad
por favor, que esta expresión es cierta, se cumple. Y esta expresión la usaremos más a menudo. Pero bueno, ahora es el momento ya adecuado de plantearla. Muy bien, pero continuemos con el problema, con el problema de aplicación. O sea que teníamos un alambre que lanzamos, está en una nave espacial, muy lejos de cualquier planeta. Con eso nos estamos olvidando de la gravedad, o sea, la despreciamos. El efecto gravitatorio lo despreciamos. Eso nos lo dice Syndall. Por eso le llamo lo del alambre espacial. Lo de espacial es una forma de... Aunque este problema lo puedo plantear también el mismo enunciado, y para que me salga lo mismo, fijaos, poner el mismo problema cambiando un poco la palabrería del enunciado significa que las ecuaciones del movimiento sean las mismas. Tengo las mismas ecuaciones del movimiento, en el fondo tengo el mismo problema, ¿no? Esto se puede hacer en una pista circular en la Tierra, en una pista de hielo. ¿De acuerdo? Con el hielo quito el rozamiento con el suelo horizontal, pero luego tengo una pared, la pared, por ejemplo, en una plaza de toros, ¿no? La pared lateral, y esa pared lateral produce rozamiento sobre un bloque. Coloco el bloque, ¿no?, contra la pared, le doy un empujón, le doy una velocidad, y entonces sigue la trayectoria circular, pero el rozamiento es únicamente con la pared lateral, no con el suelo. Por eso pongo lo del hielo. Entonces, las ecuaciones del movimiento, podéis pensarlo, por eso lo estoy diciendo, las ecuaciones del movimiento que salen en ese enunciado son exactamente las mismas que en el alambre espacial. Por lo tanto, es el mismo problema. Pero bueno, yo creo que es más rápido de expresar de esta manera. Tengo una bolita pinchada por el alambre de masa m. Me dicen que el sistema de referencia al que está fijo el alambre, que es la nave espacial, es un sistema de referencia inercial. Es decir, que valen las leyes de Newton tal y como estáis acostumbrados, suma de fuerzas reales igual a la masa por la aceleración. Muy bien, nos dicen que aquí, en el hueco, ¿no?, que dejamos en la bolita, donde está pinchado el alambre, hay rozamiento con rozamiento, que es rozamiento cinético. No es que la bolita ruede, sino que está rozando cinéticamente con el alambre. Y me dicen que tiene un coeficiente de rozamiento muy suce. Esto es otro dato. El radio es otro dato. La masa, si es necesario, sería otro dato. Me dicen que le doy una velocidad inicial v sub 0. El alambre lo que obliga es precisamente a que la trayectoria se circule. Me piden determinar v en función de t. Pongo v sin signo de vector porque ya sé que la trayectoria es circular, con el módulo de la velocidad me basta. Naturalmente, al haber rozamiento, va a haber disipación de energía cinética, la inicial, que sería un medio de mv sub 0 al cuadrado, pues una parte se transformará en calor. O sea que la velocidad decrece. Muy bien. Pues vamos a por ello. Vamos a ver cómo son las ecuaciones del movimiento. Diagrama. El cuerpo libre, aíslo. Por ejemplo, ahora pensad que esta es una posición intermedia, está pasando por ahí, por eso quito el sub 0. Supongamos que en el instante en que pasa la bolita, la velocidad se sube. O sea que, por ejemplo, le he dado aquí v0, ¿no? Cuando pasa por aquí, pues tiene velocidad. ¿Cuáles son las fuerzas que están actuando? Fijaos. Hay fuerzas de contacto, hay una fuerza que es perpendicular, siempre que tengo dos cuerpos en contacto, eso es un recordatorio.
tengo una fuerza que es perpendicular a la superficie de contacto, normal, que se llama, ¿no? La fuerza normal para esta posición pues tendrá, ¿no?, la dirección radial, por supuesto, o sea, digamos. Ya veremos si hacia adentro o hacia afuera, si centrípeto o hacia afuera, eso ya lo veremos ahora. Y tenemos también la fuerza tangencial, una fuerza tangencial que es la fuerza de rozamiento cinética. O sea, que podemos... Si la velocidad es así, pues entonces tendremos que esta es la fuerza de rozamiento cinética. Como es la fuerza de rozamiento cinética en módulo, sabemos expresar el coeficiente de rozamiento cinético por lo que valga la fuerza normal, que voy a denotar con n. Ya veis que no pongo signo de vector porque me refiero al módulo. Bueno, y la otra fuerza, ¿qué hago con ella? Pues, por ejemplo, suponiendo que aquí estuviese el centro, ¿qué creéis que es más razonable? ¿Hacia adentro o hacia afuera? En el fondo daría lo mismo porque las ecuaciones me dirían al final hacia dónde es correcto el sentido, pero yo creo que es conveniente darse cuenta, si yo estoy aquí, este es el centro. ¿Hacia dónde creéis que va a apuntar la fuerza normal? ¿Hacia adentro? ¿Por qué? Porque la aceleración es hacia afuera. Hombre, difícilmente centrípeto es hacia afuera, porque la palabra centrípeto significa hacia adentro. Entonces, ahí es donde, simplemente por lo que sabemos ya acerca de la aceleración, nosotros sabemos que en una trayectoria circular la aceleración va a tener una componente tangencial y una componente radial, pero hacia adentro, forzosamente. Es decir, que la aceleración podría, así de forma general, pero hacia adentro de la curvatura, nunca hacia afuera. Entonces, alguien tiene que ser responsable de que tener esa componente en la aceleración. Significa que tiene que haber una componente centrípeta de la fuerza resultante o fuerza neta, ¿no? Claro, ¿cuál es la fuerza neta o fuerza resultante? Es la suma de estas dos fuerzas, la normal y la fuerza de rozamiento cinética. La fuerza de rozamiento cinética es tangencial. Es decir, que la componente radial centrípeta hacia adentro tiene que venir dada por la normal. Por lo tanto, por lo que acabamos de decir. Esta vendrá dada por, nos la va a dar como es la componente tangencial de la fuerza neta, dividido naturalmente por la masa, y esto nos lo dará la componente centrípeta de la fuerza neta, o fuerza centrípeta. Ahí es donde, cuando uno dice, ¿cuál es la fuerza centrípeta? Cuidado, es la componente centrípeta de la fuerza neta. En este caso sí, va a ser únicamente la normal. Pero si hay más fuerzas que tengan componente no nula en la dirección radial, entonces la fuerza centrípeta será la combinación de todas ellas, de sus componentes. ¿Entendido? No es... O sea, si yo ahora hago el dibujo del diagrama del cuerpo libre, dibujo las fuerzas, y ahora le meto en el dibujo otra fuerza que llamo fuerza centrípeta, a partir de ese momento no me va a gustar. Porque esa fuerza, ¿quién es? ¿De dónde viene? ¿Quién la ejerce? ¿Entendido? El matiz importante. Vale, estupendo. Bueno, pues a partir de ahora ya es, iba a decir coser y cantar, nada más. Tenemos segunda ley de Newton. Igual a la masa por la aceleración. Y ahora utilizamos, uno cuando se encuentra con esto es lo mismo que en el otro problema. Cuando se encuentra con esto, uno decide, ¿y en qué? Sí, el sistema de referencia es inercial, pero ¿cuáles son los ejes? ¿Qué tipo de coordenadas? O sea, que no está todo hecho, ¿entendéis? Ahora viene el momento de, con todo respeto, de meterle mano a
Y digo, iba a decir, porque ahora ya hay que, a veces digo eso, pero después de lo del Trump voy a ser un poco más, tener más cuidado, no vaya a ser que dentro de unos años sea presidente de algún país, de Alemania, iba a decir, y salgan estas cosas a relucir. No, perdón, no quiero hacer bromas con eso. Si creéis que, porque no es, simplemente es distinguido. Desde luego hay que ser, lo dice todo eso. Bueno, vamos a discutir esto. ¿Qué voy a escoger? Pues voy a escoger en un movimiento curvilíneo, siempre os recomiendo por lo menos intentar los ejes intrínsecos. Es decir, que vamos a ponerlo componente tangencial, componente central. Vamos a ver, la componente tangencial, ¿qué es lo que tenemos? Ahora tengo que descomponer. Fijaos que os he puesto antes que el módulo era muy cinético por la normal, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que poner ahí en la componente tangencial? ¿Cuál es la componente tangencial de la normal? ¿No tiene? ¿Cero? Componente tangencial de la fuerza de rozamiento cinética. Fácil, ¿no? ¿Cuál? En el dibujo que hice hace un momento. Hay que cuidado, ¿eh? Uno dice mu cinético por la normal. Ah, eso. Porque si hago esto, estoy olvidando de cómo es el sentido de ese eje. El sentido de la velocidad. Fijaos que es contrario a la velocidad. Por lo tanto, menos. Muy bien. Y en la componente centrípeta, pues lo que tendremos es n igual, la componente centrípeta de esto es 0. Muy bien, estupendo. Sabemos que esto lo que me está expresando es cómo cambia el módulo de la velocidad con el tiempo. Y esto, cómo cambia la dirección del vector velocidad con el tiempo. Tanto estas, o sea, como la original vectorial, es la ecuación. La vectorial original es la ecuación del movimiento. ¿Cuántas ecuaciones escalares obtengo de esa ecuación del movimiento? Pues 2 ecuaciones. Una para la dirección tangencial y otra, si bien piensa uno aquí, es decir, este movimiento tiene un solo grado de libertad, solo se puede mover, ¿no? Yo puedo determinar la posición con un solo parámetro, por ejemplo, con un ángulo, eso es un grado de libertad. Entonces uno dice, qué curioso, son 2 ecuaciones para solo realmente un parámetro, ¿no? Un poco curioso, porque uno piensa un grado de libertad, una ecuación del movimiento. Es decir, que el movimiento viene descrito o se puede describir con una sola ecuación escalar. Ya veréis cómo aquí no sale inmediatamente. Si pensamos por un momento cuáles son las incógnitas, a lo mejor os estáis dando cuenta, son 2 ecuaciones independientes. ¿Cuántas incógnitas hay? Una es la normal, y son funciones, las incógnitas, la normal en función del tiempo, y por supuesto, hombre, que no se me olvide que es lo que nos estaban preguntando, la velocidad en función del tiempo. Esta fuerza es precisamente la fuerza de ligadura. ¿Qué quiere decir de ligadura? Es la fuerza que hace que la trayectoria sea circular. ¿De acuerdo? Esa es. Muy bien, si nosotros eliminamos la normal, sustituyendo aquí, pues lo que tendremos será una única ecuación. ¿No? Todo esto igual a, es decir, la masa se me da, lo cual quiere decir que es independiente de la masa de la bolita,
la velocidad, v. Es decir, que tendremos mu cinético, v cuadrado r igual a. Esto es una ecuación escalar que es la que me está describiendo cómo se mueve la ecuación. Las otras no pasa nada sin decir las ecuaciones del movimiento, que también la normal forma parte del movimiento. ¿Entendido? Es un sistema de dos ecuaciones, fijaos, un sistema de dos ecuaciones diferencial, uno. Pero no es puro diferencial, es lo que se llama un sistema de ecuaciones diferencial algebraico. En una ecuación me aparecen las derivadas, pero en otra ecuación no me aparecen derivadas. Es una ecuación algebraica. Por eso se llama un sistema, una combinación de los dos. Frente a lo que hemos tenido, por ejemplo, el viernes, ¿no? Que uno ve que es un sistema de dos ecuaciones diferenciales, en las dos me aparecen derivadas. Muy bien, pues esta es nuestra ecuación y ahora hay que resolverla. Fácil. Podemos separar separación de variables. Por ejemplo, mu cinético dividido por r pasa el tiempo multiplicando. O sea que fijaos lo que las ecuaciones del movimiento, una ecuación de este tipo, ¿qué es lo que me está diciendo? Me está relacionando cambios infinitesimales en una variable con los cambios infinitesimales en otra variable. Está relacionando, si cambia un poquitín infinitesimalmente el tiempo, ¿cómo cambia infinitesimalmente la velocidad? Eso es lo que me está expresando una ecuación de este estilo. V2, v al cuadrado. Eso es cierto, para cambios infinitesimales, si yo sumo los cambios, también tiene que ser cierto. Entonces tendremos ahora límites de integración. En los límites lo que vamos a introducir son las condiciones iniciales. Si no, nos daría una solución general al problema. Desde un v sub 0 hasta una velocidad v genérica, desde un tiempo t igual a 0. Empiezo a contar en el instante en el que le doy el golpe hasta un tiempo t. Es decir, que tendremos... Bueno, el signo menos se lo puedo poner aquí. Mejor, me da igual a un lado que a otro. Y aquí entonces tendremos 1 dividido por v entre v0 y v. Es decir, que tendremos muy bien. Ahora despejamos. Aquí ya podríamos contestar, fijaos, a la pregunta que os hacía explícitamente, si no me equivoco, era ¿qué tiempo tiene que pasar para que la velocidad se reduzca a la mitad? ¿No? Me parece, ¿lo plantea ahí? Pues sí. No necesitaría seguir simplemente diciendo, pues esto, v0 medios, vamos a llamarlo t1 medio, esto significa que es 2 dividido por v0 menos 1 dividido por v0, sería 1 dividido por v0, mu cinético rt 1 medio, es decir, que me quedaría que el tiempo necesario para que se reduzca la velocidad a la mitad sería mu cinético rv0 por... Perdón, estoy haciendo mal. R. ¿De acuerdo? Ese sería el tiempo necesario para que se reduzca la mitad. Pero si yo quiero el tiempo en general, tendría 1 dividido por v. Ahora tengo que hacer la inversa. Cuidado con la inversa, que no es la suma de las inversas, o sea, v0 más la inversa del otro, no, sino 1 dividido por
V0. ¿De acuerdo? Cuidado con ese tipo de errores. Si yo multiplico por V0 el numerador y el denominador, esto no. Fijaos que todo esto, naturalmente, tiene que tener dimensiones de tiempo a la -1. El denominador tiene que ser adimensional. Y ya está. Es decir, que estrictamente, fijaos, ¿cuánto tiempo tarda en pararse? No un tiempo finito. En un tiempo infinito se para. Pero ya veis cómo, a diferencia del problema anterior con la bolita que tirábamos desde el acantilado, cómo tiende a ese estado, o sea, digamos, es de diferente, era un decaimiento exponencial lo que teníamos antes, aquí es de otra manera. ¿Alguna pregunta sobre esto? Pensad, bueno, pensad en lo que hemos hecho, a ver qué dudas os surgen.